una carta y tapándola, guardándola porque estaba todo prohibido. Sí. Y llega a Dinamarca, porno a tope, pero porno duro, de lo que quieras. ¿Viste? Así fue el año 75. Vamos, que pusiste les botes. No, en aquellos tiempos era un capricho genético. Bueno, era como yo. En aquellos tiempos era un capricho genético. Tú eres un capricho genético, ¿pero Hombre. por qué? ¿Por el tamaño de...? Bueno, pues No sé. ¿sí entiendes? Pregunto, bueno, mira. Yo, aparte de esto, del capricho genético, voy a decir una cosa. Yo, por aquel año, por el año 1975, si te digo la verdad, Macio, no voy a engañarte, ¿eh? Yo solo tenía huellinos por una rapacina, mira. Una rapacina guapa, que ya era morenina, y con unos papinos así, roxos, que además estaban aguando la prova mocina esa por vivir en un país libre, pero lleno de montañas, maquines, madre que tiro el vaso, y verde como el Mistol, mira el país, si no. Un relato con el famoso personaje creado por Juana Spiri. Qué guapo, ¿eh? Qué guapo, Macio, el canciar esto en japonés. Qué guapa, qué lingua más guapa en japonés. Qué guapo. Y tú, Macio, por cierto, oye, ahora que la acabamos de ver, ¿tú acordabas de esta moza? De Heidi, que ya era como se nomaba. De aquellos tiempos estamos esperando para ver la televisión, para ver a Heidi. Como yo. Había cola en el sofá. Para ver a Heidi. Oh, güey, Macio, tú, ni yo, ni nadie vamos a tener que esperar cola para ver a Heidi. ¿Por qué? Porque esta noche, en rigurosa primicia y recién llegada de la residencia de los Alpes, tenemos con nos a... Sí, señores, sí, a Heidi. Porque yo en la nube voy, dime por qué huele el aire así, dime por qué yo soy tan... ¡Hala, madre! Buenas noches. Ay, madre, pero Rafaelina. Madre, Vaya, pero tú guapetonas. estás Voy estás con como esto una aquí un chata. segundín, vida. Pero mira cómo me estás poniendo esto. Y además, mira para ahí, pero si está como una chata roja. Pero bueno, tú ya es Heidi o Eugenio Prieto. Pero cabes en la silla. Nah, ya que soy de hueso ancho. El área del monte abre mucho el apetito, ¿no sabes? Pero limpia el focico. Pero y entonces... Quise un poco, vida. No, quita para ahí, anda. Quita para Que ahí. de camino de Blas. Dame igual, re Dios, quítame eso de ahí. Mi madre. Bueno. Oye, y yo que no te parece mal, pero ¿qué hiciste desde 1975? ¿Tú sigues viviendo con tu abuelo en el monte o qué? Calla. Marchó para el inserso, para Benidorm, de excursión, no volvió más. Y ahí estoy yo sola en el monte, catando vaques. Mira, Macio, estás viéndola. Aunque no lo parezca, ye Heidi. Y es un poco tu vida. No, gracias, no. Júrotelo por Dios que ye Heidi. Oye, ¿cómo la ves tú, oye? Porque Oye. no en todo el mundo enviella tan curioso como estás enviellando tú. Oye, ¿cuál es el tu secreto Gracias. para no acabar así, como este saco Mira, patates? el secreto es la alimentación. Igual que el de ella. Mira, lo Él mismo. dice que somos lo que comemos. Y hoy la gente está con el rollo de zumo de naranja, que no sé qué. No. Zumo de chorizo, en ayunas. ¿Cómo? Nada de zumo de naranja. Eso y de señoritos. Zumo de chorizo, que tiene pimentón, y luego mucho pan Bimbo, de eso de... y gaseosa, a tope. Pan Bimbo caducado mejor. Para jalar bien y entonces te pones a tope. Y la proteína mejor del mundo, que aquí están, si la carne, si no sé qué, la proteína de la ladilla. De la ladilla. Bueno, vamos a dejarlo aquí, vamos a dejarlo aquí. Oye, yo voy a decirte una cosa. Y no sería que ¿te acuerdas cuando estuvimos falando en Pintes de Calella que aquel famoso peixe que comía tortilla y faves pegote algo? Oye, ¿no serás tú también, Macio, un poquiñín extraterrestre? Y si no, oye, que yo no estoy diciendo ninguna mentira, collacios de lo desconocido. Atendéis a este escalofriante documento. Vais a quedar helados, ¿eh? Atendéis a este documento de la nuestra nave del misterio. Tienen
exactamente las 22:55 de la noche del día 2 de enero de 1975, cuando Vicente Martínez, asustado ante la presencia de una enorme luz que penetraba en las entrañas del polígono de tiro de Bárdenas Reales, llama por radio y por teléfono a los suboficiales que están haciendo guardia en el cuartel. A los pocos minutos, varios militares más aparecen en la escena de los hechos, contemplando asombrados aquella inexplicable luminaria de grandes proporciones. Su forma, según describe con detalle el informe oficial, es como una media luna y de proporciones semejantes a las de un camión. La verdad está ahí fuera. Sí. Sí. Eso decíamelo mi abuelo cuando me echaba a dormir con los gochos. Te echaba a dormir con los gochos. Mira, lo raro y lo que no me extrañaría a mí es que te hubieras comido algún gochu de esos. Fartona. Que ya es una fartona. A ver, Matthew, perdona, por Dios. ¿Tú que conociste al peixe este extraterrestre que comía tortilla y faves y la de su madre, ¿de qué planeta crees tú que vendría?